Biografía de Angela Merkel. Política alemana, Hamburgo, 17 de julio de 1954. Su nombre de soltera era Angela Dorothea Kastner. Angela Merkel se convirtió en la primera mujer canciller de Alemania, ejerciendo el cargo desde 2005. Los padres de Merkel, Horst y Erling Kastner, se conocieron en Hamburgo, donde su padre era estudiante de teología, y su madre era profesora de latín e inglés. Después de completar su educación, su padre aceptó un pastorado en Kitzau, Brandeburgo, y la familia se mudó a Alemania Oriental, República Democrática Alemana, pocas semanas después del nacimiento de Angela. En 1957 se trasladaron de nuevo a Templin, donde Angela terminó el bachillerato en 1973. Más tarde ese mismo año se fue a Leipzig para estudiar física en la Universidad Karl Marx, actual Universidad de Leipzig. Allí conoció a su primer esposo, su compañero estudiante de física Ulrich Merkel, y los dos se casaron en 1977. Después de obtener su diploma en 1978, trabajó como miembro de la facultad académica en el Instituto Central de Química Física de la Academia de Ciencias en Berlín Este. En 1982, Merkel y su esposo se divorciaron, aunque ella mantuvo su apellido de casada. Obtuvo un doctorado por su tesis sobre química cuántica en 1986. Como fue el caso de la mayoría de los niños que crecieron en la República Democrática Alemana, Merkel participó en las organizaciones juveniles del Estado. Fue miembro de los Jóvenes Pioneros, desde 1962, y de la Juventud Alemana Libre, desde 1968. Su participación en la Juventud Alemana Libre ha provocado controversias, ya que algunos de sus antiguos colegas del Instituto Central de Química Física afirmaron que era secretaria activa de agitación y propaganda en el instituto, aunque Merkel sostuvo que era responsable de asuntos culturales, por ejemplo, compra de entradas para el teatro. Merkel no era ni solicitó ser miembro del Partido de la Unidad Socialista, y cuando personal del Ministerio de Seguridad del Estado, Stasi, se le acercó para convertirse en informante, se negó. Después de la caída del muro de Berlín en 1989, Merkel se unió al recién creado Despertar Democrático, y en febrero de 1990 se convirtió en portavoz de prensa del partido. Ese mes el partido se unió a la conservadora Alianza por Alemania, una coalición con la Unión Social Alemana, DSU, y la Unión Demócrata Cristiana, CDU. Varios días antes de la primera, y única elección libre de Alemania Oriental en marzo de 1990, se reveló que el presidente del Despertar Democrático, Wolfgang Schnuhr, quien había estado trabajando como informante de la Stasi durante años. Aunque la noticia sacudió a los partidarios de la alianza, la coalición salió victoriosa y Despertar Democrático pasó a formar parte del gobierno, a pesar de haber obtenido apenas el 0,9% de los votos. Merkel se convirtió en la portavoz adjunta del gobierno de Lothar de Maizière, CDU. Se incorporó a la CDU en agosto de 1990, ese partido se fusionó con su homólogo occidental el 1 de octubre, el día antes de la reunificación de Alemania. En las primeras elecciones posteriores a la unificación, en diciembre de 1990, Merkel ganó un escaño en el Bundestag, Cámara Baja del Parlamento, en representación de Stralsund-Rügen-Grimmen. Fue nombrada ministra de la Mujer y la Juventud por el canciller Helmut Kohl en enero de 1991. La elección de Kohl de la joven recién llegada política de Alemania Oriental atrajo a varios grupos demográficos, y le valió a Merkel el sobrenombre de Kohlsmädchen, la niña de Kohl. Maizière, que se había convertido en vicepresidente de la CDU después de la fusión de los partidos Oriental y Occidental, renunció a su cargo el 6 de septiembre de 1991, debido a las acusaciones de haber trabajado para la Stasi. Merkel fue elegida para reemplazarlo en diciembre del mismo año. Después de las elecciones de 1994, Merkel se convirtió en ministra de Medio Ambiente, Conservación y Seguridad, presidiendo la primera conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas en Berlín de marzo a abril de 1995. En septiembre de 1998, la CDU fue derrocada por Gerhard Schröder y el Partido Socialdemócrata de Alemania, SPD. Merkel fue elegida secretaria general de la CDU el 7 de noviembre. El 30 de diciembre de ese año contrajo matrimonio con su compañero sentimental, el profesor de química Joachim Sauer.
A fines de 1999, un escándalo financiero golpeó a la CDU, y Kohl estuvo implicado en la aceptación y el uso de contribuciones ilegales a campañas. En una carta abierta publicada el 22 de diciembre, Merkel, la ex protegida de Kohl, pidió al partido que comenzara de nuevo sin su presidente honorario. La postura de Merkel aumentó enormemente su visibilidad y popularidad entre el público alemán, aunque molestó a los leales a Kohl. El 10 de abril de 2000, Merkel fue elegida presidenta de la CDU, convirtiéndose en la primera mujer y la primera no católica en liderar el partido. Como líder de la CDU, Merkel enfrentó los efectos persistentes del escándalo financiero y un partido dividido. Aunque Merkel esperaba presentarse como candidata a canciller en las elecciones de 2002, la mayoría de su partido expresó su preferencia por Edmund Stoiber de la Unión Social Cristiana, CSU, el partido hermano de la CDU en Baviera. Después de que la CDU-CSU perdió por poco las elecciones, Merkel se convirtió en líder de la oposición. Mientras el apoyo al SPD flaqueaba, Schröder pidió que se celebraran elecciones generales anticipadas en septiembre de 2005, y el resultado fue un punto muerto virtual. El CDU-CSU obtuvo el 35,2% de los votos, superando al gobernante SPD por solo un 1%. Ambas partes buscaron aliados en un intento por formar un gobierno, pero meses de negociaciones resultaron infructuosos. Finalmente, la CDU-CSU y el SPD establecieron un gobierno de gran coalición con Merkel a la cabeza. El 22 de noviembre de 2005, Merkel asumió el cargo de canciller, convirtiéndose en la primera mujer, la primera de Alemania del Este y, a los 51 años, la persona más joven hasta la fecha en ocupar el cargo. Su mandato fue renovado enfáticamente en las elecciones parlamentarias celebradas el 27 de septiembre de 2009. El SDP registró su peor desempeño desde 1949, y Merkel pudo formar un gobierno con su socio preferido, el clásico liberal Partido Democrático Libre, FDP. El segundo mandato de Merkel se caracterizó en gran medida por su papel personal en la respuesta a la crisis de deuda de la zona euro. Junto con presidente Nicolas Sarkozy, Merkel defendió la austeridad como el camino hacia la recuperación de las economías dañadas de Europa. El éxito más visible de Merkel en ese ámbito fue la entrada en vigor en enero de 2013 de un pacto fiscal que obligaba a los gobiernos signatarios a operar dentro de parámetros específicos de presupuesto equilibrado. En las elecciones federales de septiembre de 2013, la alianza CDU-CSU obtuvo una victoria impresionante, capturando casi el 42% de los votos, casi una mayoría absoluta. Sin embargo, debido a que su socio de coalición, el FDP, no logró alcanzar el umbral de representación del 5%, Merkel enfrentó la perspectiva de formar un gobierno con el SDP o el Partido Verde, ambos probablemente socios reacios. Después de más de 2 meses de negociaciones, Merkel logró un acuerdo con el SDP para formar otro gran gobierno de coalición. El 17 de diciembre se convirtió en la tercera canciller de Alemania en la posguerra, después de Konrad Adenauer y Kohl. La difícil economía europea siguió cobrando importancia cuando Merkel entró en su tercer mandato. La perspectiva de una salida griega de la zona euro era una preocupación recurrente, pero pronto se vio eclipsada por un par de desafíos de seguridad en las fronteras de la Unión Europea. Un movimiento de protesta pro-occidental en Ucrania expulsó al primer ministro prorruso Viktor Yanukovych de su cargo en febrero de 2014, y Rusia respondió anexando por la fuerza la República Autónoma Ucraniana de Crimea. Mientras pistoleros prorrusos tomaban territorio en el este de Ucrania, Merkel se unió a otros líderes occidentales para acusar a Rusia de fomentar directamente el conflicto. Ella encabezó los esfuerzos de la Unión Europea para promulgar sanciones contra Rusia, y participó en numerosas discusiones multipartidistas en un esfuerzo por restaurar la paz en la región. Merkel también se enfrentó a la crisis de refugiados más grave de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de migrantes que huían de los conflictos en Siria, Afganistán y otros lugares acudieron a la Unión Europea. Aunque sostuvo que Alemania mantendría abiertas sus fronteras ante la emergencia humanitaria, Merkel suspendió temporalmente el acuerdo de Schengen y reintrodujo los controles fronterizos con Austria. En septiembre de 2015, más de 1 millón de migrantes ingresaron a Alemania en 2015, y el partido de Merkel pagó un alto precio político por su postura sobre los refugiados. A medida que la reacción violenta contra los migrantes se manifestó en protestas callejeras y en las urnas, la derecha alternativa para Alemania, Alternative für Deutschland,
AfD fue una de las partes que aprovechó la creciente ola de populismo y xenofobia en Europa. En septiembre de 2016, la AfD ocupó el segundo lugar, por delante de la CDU, en las elecciones regionales en el estado natal de Merkel, Mecklenburg-Vorpommern. 2 semanas después, la CDU fue expulsada de la coalición de gobierno local en Berlín cuando registró su peor desempeño electoral en la capital. En otros lugares, los llamamientos al nacionalismo impulsaron la exitosa campaña del sí en el referéndum del Brexit del Reino Unido, junio de 2016, y llevaron a Donald Trump a la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Noviembre de 2016, pero Merkel continuó virando hacia el centro cuando anunció que buscaría un cuarto mandato. Esa estrategia pareció dar sus frutos cuando la CDU ganó las elecciones regionales pioneras en Saarland, marzo de 2017, y el bastión tradicional del SDP en Renania del Norte-Westfalia, mayo de 2017. En junio de 2017, Merkel sorprendió a muchos cuando abandonó su oposición a una votación abierta en el Bundestag sobre la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Días después, los legisladores aprobaron la medida, que gozó de un amplio apoyo entre la población alemana. Aunque Merkel votó en contra del proyecto de ley, su aprobación eliminó un posible obstáculo entre la CDU-CSU y los partidos que habían hecho del matrimonio igualitario una condición previa para cualquier posible acuerdo de coalición después de las elecciones generales de septiembre de 2017. En ese concurso, Merkel ganó su cuarto mandato como canciller, pero no sin una gran cantidad de incertidumbre y esfuerzo. El CDU-CSU y el SPD publicaron sus peores presentaciones en casi 70 años. Los dos partidos más grandes de Alemania se combinaron para ganar algo más de la mitad de los votos. Los partidos minoritarios sacaron provecho del descontento con la gran coalición, y los verdes, el FDP y la izquierda obtuvieron suficientes votos para ganar representación en el Parlamento. El resultado más dramático, sin embargo, fue para la AfD, que terminó un fuerte tercer lugar detrás del SPD. Merkel se comprometió a involucrar a los votantes conservadores que habían cambiado su apoyo a la AfD, y Martin Schulz del SPD declaró que su partido volvería a la oposición, descartando cualquier discusión sobre otra gran coalición. Schulz finalmente se revirtió cuando, después de meses de negociaciones, Alemania se quedó sin gobierno. Las conversaciones con el FDP fracasaron en noviembre, y se vislumbraba la perspectiva de nuevas elecciones. Merkel claramente no disfrutó de esa posibilidad, y en diciembre el SPD votó para abrir discusiones con la CDU-CSU sobre la continuación de la gran coalición. Esas conversaciones concluyeron en febrero de 2018, cuando Merkel concedió las poderosas carteras de Finanzas y Asuntos Exteriores al SPD Schulz, quien inicialmente había sido elegido para asumir el cargo de ministro de Relaciones Exteriores en el nuevo gobierno. Enfrentó una feroz reacción desde dentro del SPD, y se vio obligado a dimitir como líder del partido. La última palabra sobre la coalición recayó en el SPD. El apoyo a los dos partidos tradicionales de Alemania continuó erosionándose a lo largo de 2018, y Merkel se vio obligada a enfrentar un desafío de sus propios aliados bávaros. Horst Seehofer, ministro del Interior de Merkel y jefe de la CSU, presentó su renuncia provisional en junio de 2018 en una batalla por la política de inmigración de Merkel. La división amenazó con derrocar al gobierno alemán, pero Merkel demostró una vez más su dominio del compromiso y Seehofer anuló su renuncia. Las disputas de alto perfil entre los partidos hermanos conservadores hicieron poco para ayudar a la CSU en su territorio de origen, y en octubre de 2018 la CSU registró su peor desempeño en más de medio siglo en las elecciones regionales en Baviera. A finales de ese mes, un desempeño igualmente pésimo de la CDU en las elecciones regionales en Hesse llevó a Merkel a anunciar que no buscaría la reelección como líder de la CDU. También declaró su intención de dimitir como canciller al final de su mandato en 2021. El estilo de gobierno de Merkel se ha caracterizado por el pragmatismo, aunque los críticos han criticado su enfoque como la ausencia de una postura e ideología claras. Demostró su voluntad de adoptar las posiciones de sus oponentes políticos si demostraban ser sensatos y populares. Un ejemplo notable de eso fue la decisión de Merkel de eliminar gradualmente la energía nuclear a raíz del accidente de Fukushima en 2011, después de haber aprobado una ley para prolongar la vida útil de las plantas de energía nuclear de Alemania solo 2 años antes. El manejo de Merkel en la crisis sobre la deuda de la zona euro.
Por otro lado, le llevó a obtener duras críticas, en las que muchos la consideraron demasiado estricta. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, llamó la atención sobre el daño que las duras medidas de austeridad podrían infligir a una economía ya dañada. A pesar de estos desafíos, la líder del país más poblado y económicamente poderoso de Europa continuó teniendo fuertes números de aprobación nacional. En 2011, Merkel recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos.